Bueno, entonces, continuando con nuestro programa, tenemos la participación de Osvaldo, que nos va a hablar ya sobre las metas de reducción de emisiones en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones para el sector forestal y el uso potencial de escenarios de mitigación. Entonces, con esta presentación de Osvaldo podemos ver un poco más a detalle sobre lo que está preparando en este caso CONAFOR en el tema y empezaremos a entrar en el tema de las necesidades de la aplicación de los modelos, ¿no? Entonces, adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quisiera reiterar pues la bienvenida y darles gracias a todos por estar acá. Para nosotros es una gran oportunidad poder recibir, conocer lo que ustedes están haciendo y poder también recibir retroalimentación sobre lo que estamos desarrollando dentro de la CONAFOR. En principio, como parte de esta presentación quisiera mostrar 3 temas principales que queremos tratar aquí. Uno de ellos es mostrar el contexto general del Sistema Nacional MRV, después hablar sobre la relación, los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el sector de uso de suelo, cambio de uso de suelo para la Sexta Comunicación Nacional. Y después de esto, exponer cuál es la relación de este inventario de gases de efecto invernadero con las metas de mitigación de la contribución nacionalmente determinada. Entonces, iniciemos con esta primera parte sobre lo que es el Sistema Nacional MRV. El Sistema Nacional MRV busca medir, monitorar, reportar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de uso suelo y cambio de uso suelo. En específico nos interesan medir las emisiones asociadas a la deforestación y degradación forestal. Además, el Sistema Nacional MRV también es capaz de obtener las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en el sector de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, además de poder obtener los almacenes o reservas de carbono en el sector forestal y conocer los cambios de cobertura forestal en el país. De manera específica, la siguiente por favor. El sistema MRV tiene 3 principales objetivos. Uno de ellos es monitorear y evaluar la implementación de red en el país. El otro es poder evaluar el desempeño en términos de mitigación del cambio climático en el sector forestal y también poder generar información relevante para el diseño de políticas públicas en el sector forestal. En este contexto, aquí tenemos 2 de los principales objetivos que tiene el Sistema Nacional MRV. Uno de ellos, aparte de generar los inventarios de gases de efecto invernadero, es también contribuir con información para conocer cuáles son las acciones de mitigación que se tienen que implementar, que esto entonces ayude a orientar los esfuerzos de política pública dentro de la institución. La siguiente, por favor. El sistema MRV tiene 3 principales funciones. Una de ellas es la de monitoreo, la otra la de reporte y finalmente la de verificación. La siguiente. En el tema de monitoreo, lo que se busca es que se generen herramientas para hacer la cuantificación de las emisiones en el sector forestal, utilizando este enfoque del panel intergubernamental de cambio climático de manera estandarizada para hacerlo comparable con otro tipo de reportes, ¿no? La siguiente. El enfoque general que se sigue es que se tiene información de sensores remotos para detectar cambios de cobertura forestal, se tiene información de campo para conocer las densidades de carbono que existen en los diferentes ecosistemas del país y finalmente se calculan las emisiones, multiplicando las áreas deforestadas por las densidades de carbono que se tenían en los bosques que se han perdido. La siguiente. Y en la parte de reporte, existe toda esta información, se genera para una serie de reportes nacionales e internacionales, empezando por las comunicaciones nacionales que se desarrollan cada 4 años, después los informes bienales de actualización, que son que incluyen inventarios de gases de efecto invernadero,
También esta información se está aportando al desarrollo de inventarios estatales de gases de efecto invernadero, y también pues otro reporte más es generar información para la NDC, que más adelante Eder va a exponer. El Sistema Nacional MRV pues bueno, tiene sus antecedentes en lo que fue el proyecto México-Noruega. Como parte de ese proyecto, algunos de los reportes que se han generado han sido pues bueno, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el primer informe bienal de actualización, BUR. Se ha generado también los niveles de referencia, se ha contribuido con información para la NDC de México y en los componentes de biomasa para el FRA, además de que ha servido de base para generar información para otros reportes subnacionales. Actualmente, pues bueno, durante 2016, 17 y 18, pues bueno, se ha elaborado el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para la Sexta Comunicación, que igual va a alimentar al segundo informe bienal. Y bueno, con base en estas mejoras metodológicas que se han implementado en estos dos reportes, se han actualizado los niveles de referencia para una iniciativa que nosotros conocemos como la Iniciativa de Reducción de Emisiones, que se está implementando en 5 estados. Además de que hemos apoyado en diferentes reportes relacionados con proyectos de mitigación, como ha sido el proyecto Bosques y Cambio Climático y el programa de inversión forestal. Más adelante igual Eder va a dar más información al respecto. Finalmente, la parte de verificación es que se refiere a que no basta con que se elabore como tal el reporte. Estos reportes se mandan con revisores externos de la Convención Marco de las Naciones Unidas o bien revisores, por ejemplo, de FAO, y ellos entonces hacen una auditoría exhaustiva de los reportes que estamos elaborando, y con base en ellos se realiza una serie de observaciones sobre los supuestos, los insumos y las metodologías que se han venido empleando como parte de la elaboración de estos reportes. La siguiente. Entonces, a nivel internacional, pues bueno, el principal revisor es la Convención Marco de las Naciones Unidas, y que bueno, han revisado a través de ciertos controles de calidad los reportes y los procedimientos que hemos empleado. Y a nivel subnacional, pues bueno, hay otra serie de organismos. La siguiente. En este contexto, pues bueno, a lo largo del 2017 se elaboró el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, y pues bueno, siguiendo como parte de los objetivos que se tiene en el sistema, ¿no? La siguiente, en específico, bueno, relacionado a la elaboración de comunicaciones nacionales. La siguiente, por favor. En este contexto quisiera mostrar que en esta serie de tiempo que México cuenta con una amplia experiencia, una larga trayectoria elaborando inventarios de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el primero fue elaborado en el año 1997 y el último, ya publicado, fue la quinta comunicación. Todos ellos han incluido el sector de uso de suelo o bien el sector de cambio de uso de suelo, y a partir de 2000, si bien todos estos han sido elaborados con el INEC, a partir del primer informe bienal ha sido elaborado directamente por CONAFOR en colaboración con el INEC y el INEGI. En específico, los dos últimos reportes han sido a través de una colaboración muy estrecha entre las 3 instituciones. La siguiente, por favor. Como les comentaba, esto es el primer informe bienal de actualización. Fue desarrollado en el marco del proyecto México-Noruega, y pues bueno, en el marco de este proyecto se obtuvieron pues el informe bienal de actualización, los niveles de referencia, el FRA en la parte de biomasa, y también iniciativas, niveles de referencia subnacionales. La siguiente. Ya el Sistema Nacional MRV institucionalizado, una vez concluido el proyecto México-Noruega, ha elaborado ya diferentes reportes. Uno de ellos ha sido el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para la Sexta Comunicación, y además ha realizado la actualización de diferentes reportes subnacionales, dentro de los que se encuentran actualización de niveles de referencia y también de cálculo de reducción de emisiones. La siguiente, por favor. Y bueno, es necesario mencionar que esta colaboración, este desarrollo de estos diferentes reportes
han sido a través ya directamente del Sistema Nacional MRV institucionalizado dentro de la CONAFOR, pero bueno, se ha contado con el apoyo de diferentes iniciativas internacionales, como lo es el FSPF a través del Banco Mundial, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el USAID, también hemos contado con el apoyo del BID, la Agencia Espacial Británica, Silva Carbon, CATIE, y pues bueno, aquí no puse el logo también del Fondo Mexicano del Carbono, con quien también hemos tenido mucha colaboración. La siguiente. En ese contexto, bueno, pues México entonces ha tenido esta serie ya de reportes internacionales desarrollados, y para esta serie de reportes internacionales se ha contado con la retroalimentación que ha surgido a partir de la revisión de los documentos que se han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues para el primer BUR, fue revisado por expertos de FAO, y el primer nivel de referencia que México realizó fue revisado por expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas, y el caso de los niveles de referencia subnacionales, estos fueron revisados por expertos técnicos del Banco Mundial. Entonces, considerando esa serie de revisiones, tuvimos como 43 recomendaciones, bueno, más de 40 recomendaciones, juntando estas diferentes observaciones que se nos habían hecho de los reportes que nos habían enviado. Y entonces, considerando esto, diseñamos un plan de trabajo para que cuando elaboramos la sexta comunicación, entonces tomáramos en cuenta todas estas recomendaciones y la integrábamos en el plan de mejoras para elaborar este nuevo inventario. Entonces, basado en esta serie de mejoras, realizamos entonces el inventario de gases de efecto invernadero para la sexta comunicación. La siguiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para el primer informe bienal de actualización qué es lo que tenía y qué es lo que hicimos para la sexta comunicación. En especial, aquí realizamos, por primera ocasión, evaluamos los errores de los mapas de cambio de cobertura que estábamos utilizando para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. Más adelante vamos a ver que hay un resultado muy distinto entre utilizar simplemente los mapas de cobertura y utilizar bien este traslape de mapas de cobertura, que dado que es el insumo que existe disponible a nivel nacional. Entonces, utilizamos casi más de 15,000 puntos de muestreo para poder hacer esta evaluación de la incertidumbre de los datos de actividad, además de que, pues bueno, la serie 6, por primera ocasión, pues bueno, fue construida por el INEGI basada en detección de cambio. Entonces, eso fue una evolución importante en términos de los insumos, porque anteriormente eran solamente mapas de cobertura, y ahora la serie 6 fue construida a partir de esta colaboración que hemos tenido con ellos en forma de un mapa de cambio de cobertura. Así que, pues bueno, esto fue una de las dos principales actividades. Por primera ocasión se tiene un mapa de cambio de cobertura, y por primera ocasión para este inventario se evaluaron la exactitud temática de todos los mapas de cambio de cobertura. La siguiente. Aquí podemos ver de manera gráfica, la siguiente por favor, que bueno, históricamente, al menos para los reportes desarrollados entre el año 2014 y 2016, solamente se obtenían las estimaciones de emisiones a través de la sobreposición de mapas de cobertura. A partir del año 2016, 2017 sobre todo, ya, la siguiente por favor, hemos realizado el análisis completo de acuerdo al IPCC, ¿no? Que incluye no solamente el mapa de cambio de cobertura, sino también la evaluación de exactitud temática. Y eso ya lo hicimos a nivel subnacional para la iniciativa de reducción de emisiones, y también a nivel nacional para la sexta comunicación. La siguiente, por favor. Y bueno, el proceso que habíamos seguido es simplemente teníamos los mapas de cobertura y hacíamos la sobreposición. Lo que ahora incluimos fue realizar la evaluación de la exactitud temática. La siguiente. Para el caso de los factores de emisión o bien la información levantada, la información analizada de los datos de campo, aquí bueno, igual para el BUR teníamos que se habían realizado ciertas mejoras para ese reporte. Sin embargo, para la sexta comunicación incluimos nuevos reservorios de carbono por primera ocasión, como lo es la parte de madera muerta y hojarasca. Mejoramos también con apoyo del Servicio Forestal, en especial a través del apoyo de CREC, mejoramos también
la estimación del el carbono orgánico en suelos, además de que todo el sistema de estimación de biomasa aérea y subterránea la mejoramos con una versión 22, la cual llevó diferentes auditorías informáticas. Incluimos cerca de 200 modelos alométricos más y contamos con 27,000 densidades de la madera. Además de que por primera ocasión estamos utilizando los 2 ciclos completos del Inventario Nacional Forestal. La siguiente. Y bueno, pues bueno, como acabo de mencionar, por primera ocasión se contó con la información completa de los 2 ciclos. La siguiente. La siguiente, por favor. Y pues bueno, con esto fue posible entonces obtener los 5 reservorios de carbono que nos indica el IPCC. Y pues bueno, no solamente incluimos estos reservorios, sino que además hicimos una serie de mejoras muy importantes para mejorar la precisión de cada uno de ellos. La siguiente. Entonces, pues bueno, todo este proceso, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de árboles, tenemos información para 3.8 millones de árboles para todo el Inventario Nacional Forestal. Entonces, manejar esta cantidad de información no se puede hacer en Excel, lo hacemos a través de software especializados en manejo de base de datos, como lo es SQL. Además, implementamos procesos de control de calidad estadísticos y cualitativos. Y también, pues bueno, se han mejorado los procesos de estandarización en el análisis de la información que se manda a laboratorios. Pues bueno, se ha mejorado y sistematizado de una manera más adecuada todos los procesos de estimación de los reservorios de carbono, tanto a nivel de observación como a nivel ya de tipos de vegetación. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en el término del cálculo de las emisiones, aquí también se ha mejorado para la sexta comunicación varios aspectos, como son pues bueno, mejorar el cálculo de las emisiones por degradación y recuperación, bueno, absorciones por recuperación. Se incluyó todo el análisis, el cálculo de las emisiones basadas ya en las áreas ajustadas que resultan de la evaluación de exactitud temática. Y también, pues bueno, se sistematizó toda esta información para lograr que a la hora de actualizar resulte mucho más sencillo poder actualizar las emisiones utilizando estas plantillas u hojas tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, y todo esto de manera totalmente transparente, ¿no? La siguiente. Entonces, pues acá se puede observar un mapeo ya de este proceso de cálculo de emisiones, donde, pues bueno, para los datos de actividad o esta parte de sensores remotos, aquí en principio estamos utilizando ARGIS. Para el caso del factor de emisión utilizamos SQL como una de las herramientas para sistematizar la información, además de que tanto en los factores de emisión como en la parte ya de elaboración de los inventarios estamos utilizando R y la simulación numérica conocida como Monte Carlo para la propagación de las incertidumbres. Además de que, bueno, estamos trabajando en el desarrollo de otras plataformas con apoyo del Servicio Forestal y otras iniciativas para mejorar estos diferentes componentes. La siguiente, por favor. Todas estas mejoras que se han hecho para la sexta comunicación se han hecho en el marco del uso de diferentes mecanismos de coherencia y consistencia técnico-científica. En especial, pues bueno, nos hemos basado en todo momento en las directrices del IPCC, pero también, pues bueno, hemos utilizado una serie de artículos científicos que, bueno, resultaron del proyecto México-Noruega o bien de gente que está trabajando en estos temas a nivel internacional. Además, la siguiente, por favor, de realizar una serie de talleres, de reuniones, encuentros con diferentes expertos nacionales e internacionales para poder orientar los esfuerzos técnicos y también recibir retroalimentación de los resultados de las metodologías que hemos empleado a lo largo de esta serie de mejoras que hemos implementado, ¿no? En el último año y medio han sido, yo creo que más de 20, 25 talleres que hemos tenido en diferentes componentes. La siguiente, por favor. Y pues bueno, entonces, algunas de las características que estamos ya utilizando en el inventario de gases de efecto invernadero para la sexta comunicación son las siguientes. Bueno, primero estamos utilizando ahora ya por primera ocasión las guías del IPCC 2006 y pues bueno, trabajamos de manera integral con el INEC para presentar los resultados como el sector de agricultura y de forestería y cambio de uso de suelo, ¿no? Además de que estamos utilizando, dado que tenemos la información del Inventario Nacional Forestal, pues bueno, estamos utilizando el enfoque de cambios de existencias,
como lo recomienda el IPCC cuando se cuenta con un inventario forestal. Finalmente, pues bueno, por primera ocasión igual estamos incluyendo los 5 reservorios de carbono que nos pide el IPCC. Y pues bueno, como otros principales insumos, por primera ocasión estamos utilizando los 2 ciclos completos del Inventario Nacional Forestal y utilizamos más de 16,000 puntos de muestreo para evaluar los mapas de cambios de cobertura, junto con que por primera ocasión el INEGI desarrolló un mapa de cambios de cobertura para la serie 6. Así que pues bueno, estas son algunas de las principales características. La siguiente, ya para concluir, quisiera mostrar algunas diapositivas más. Algunos de los resultados. Aquí podemos ver la diferencia abismal que hay entre hacer un traslape de obtener las áreas de deforestación. Por ejemplo, aquí podemos ver el total de área de tierras forestales que fueron convertidos a otros usos de la tierra. Esto que obtuvimos para la sexta comunicación. Aquí podemos ver la serie temporal y aquí podemos ver la superficie. Cuando realizábamos el traslape solamente de mapas del INEGI, mapas de cobertura, obteníamos estas tasas de deforestación. La línea gris se traslapa en este transecto con la línea verde. La línea gris fue lo que se presentó en el primer informe bienal de actualización. Entonces, cuando el INEGI nos presenta la serie 6 corregida, pues entonces, la serie 6 basada en cambios, se tuvo que generar entonces una serie 5 corregida porque se vio que se tenían varias áreas de oportunidad. Además, cuando realizamos la evaluación de la exactitud temática, es decir, mandamos en cada mapa de cobertura mandamos alrededor de 4,000 puntos de muestreo y encontramos que muchas de las áreas de cambio que se identificaban como polígonos de cambio al traslapar los mapas, resultó que no eran de cambio, sino que eran zonas de permanencia, eran falsos cambios. Entonces, alrededor del 50% de los puntos que se mandaron a muestreo en las zonas de cambio resultó que eran zonas de permanencia. Entonces, después de realizar ese ajuste, pues encontramos una línea de tendencia distinta a la que obtuvimos, a la que se venía utilizando para los diferentes inventarios de gas de efecto invernadero que se habían hecho previamente. Eso fue un resultado importante, además de que aquí se pueden observar de que cada subconjunto de puntos son independientes. Entonces lo que encontramos es tendencias muy estables, pero distintas a las que la misma institución venía manejando con los insumos que se tenían en aquel momento. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de tierras convertidas a tierras forestales, es decir, la forestación o reforestación, aquí mostró también una tendencia distinta, menos cambios o falsos cambios como se venían mostrando, lo que igual mostró un cambio en la tendencia de las actividades que se habían mostrando. La anterior, por favor. Aquí quisiera mostrar, bueno, ese es el área total de tierras forestales convertidas a otros usos y podemos observar aquí que tenemos un valor de cerca de 250,000 hectáreas anuales. Entonces, y ese es un valor que después lo presentamos con el doctor Couturier del Instituto de Geografía de la UNAM y nos pidió que hiciéramos algún tipo comparativo. La siguiente, por favor. La siguiente. Y vean, cuando hicimos este comparativo con lo que tiene Matt Hansen, claro, utilizando un marco de referencia menor, podemos observar una tendencia muy similar y valores similares a los que se obtuvieron a partir de la evaluación de exactitud temática. Aquí podemos ver que tenemos alrededor de 200,000 hectáreas sobre un marco de referencia de 84 millones de hectáreas. Para el caso de el análisis que hicimos para la sexta comunicación, tenemos un marco de referencia de más de 80 millones de hectáreas. La siguiente, por favor. Y bueno, por otro lado, en términos de los factores de emisión, aquí, pues bueno, también aquí podemos ver cuáles fueron los resultados que obtuvimos para los diferentes reservorios. Se puede observar, aquí no está de suelos, porque suelos es mucho mayor, pero podemos observar cuáles son los principales tipos de vegetación, por ejemplo, los coníferas primario, que tienen las mayores reservas de carbono, y también podemos observar las contribuciones que tienen los otros reservorios, ¿no? Entonces, específicamente, la siguiente, por favor. Para
La siguiente, otras dos, por favor. Para esas 4, que son los principales reservorios de carbono que tiene el país, aquí, a continuación quisiera mostrar cuáles son las densidades de carbono. La siguiente. Por ejemplo, para un bosque de coníferas primario, tenemos alrededor de 33 toneladas de carbono con estos niveles de incertidumbre. Esto para biomasa aérea, para biomasa subterránea tenemos alrededor de 7 toneladas de carbono por hectárea. Para el caso de la madera orgánica muerta tenemos, si recuerdo bien, son como un poco más de 2 toneladas de carbono por hectárea. Y finalmente para lo que es mantillo tenemos cerca de 2 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Entonces, igual de manera análoga podemos ver qué es lo que pasa con un bosque encino primario, una selva causifolia primaria y una selva perennifolia primaria. Entonces, por primera ocasión, se logra obtener entonces estos valores para las densidades de carbono en diferentes tipos de vegetación. Y la siguiente, por favor. Y de manera análoga logramos obtener cuáles son las tasas de cambio en los diferentes, en los diferentes reservorios. Eso ya se había obtenido para el primer informe bianual, pero aquí se muestran ahora ya integrando la información de los 2 ciclos del inventario. Aquí podemos ver que entonces un bosque de coníferas primario está teniendo unas tasas de absorción del orden de 0.4 toneladas de carbono por hectárea por año. Claro, tiene niveles de incertidumbre grandes, pero aún así resultan significativas. Y por otro lado, pues bueno, tenemos una selva perennifolia primaria por el orden de 0.6 toneladas de carbono por hectárea por año. La siguiente. Con toda esta información, tanto espacial como de campo, entonces logramos hacer la integración, ya que se muestra la serie temporal que se obtuvo ya del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Aquí podemos observar qué es lo que está cómo ha venido evolucionando las emisiones. Podemos ver que hacia el final andan por el orden de 20 millones de toneladas de carbono, y aquí podemos observar los niveles de incertidumbre. Lo naranja son emisiones y la parte azul son las absorciones, es decir, esa es la magnitud del sumidero que estamos encontrando en las tierras forestales que permanecen como tierras forestales, porque lo que estamos encontrando es de que al analizar el conjunto de conglomerados que es de tierras forestales que permanecen como tierras forestales entre los 2 ciclos del inventario, estamos encontrando ligeros incrementos de carbono. La siguiente. Si nosotros desagregamos esto de acuerdo a el tipo de conversión, encontramos que las principales aportaciones resultan en aquellas, por ejemplo, en el caso de estas, las azules, son las tierras que fueron convertidas a cropland, a agricultura, y lo gris representan lo que fue convertido hacia praderas. Y de este lado podemos observar cuáles son el sumidero de cada uno de los tipos de uso, ¿no? Por ejemplo, este azul fuerte corresponde a las tierras forestales que permanecen como tales, y en el caso de el verde corresponden a las praderas que permanecen como praderas entre los 2 ciclos de análisis. La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí lo anterior. Bueno, esto es con áreas mapeadas. Fíjense lo que resulta si solamente utilizamos las áreas mapeadas, y qué pasa si utilizamos ahora las áreas ajustadas que resultan de la evaluación de exactitud temática. Tenemos diferentes tendencias y magnitudes. La siguiente. Y bueno, esto prácticamente sería todo lo relacionado al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y al Sistema Nacional MRV y cómo se enmarca en las actividades de la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Es necesario mencionar que una vez que tenemos ahora este cálculo de nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, el siguiente tema importante es saber cuáles son las acciones de política pública que se tienen que realizar para lograr una reducción de estas emisiones rumbo al año 2030, así como aumentar los sumideros. Entonces, en este sentido, le daría la palabra a mi compañero Eder, quien va a estar comentándonos de manera más específica la relación de lo que acabamos de mostrar con las metas de mitigación.